Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen. Hoy vamos a hacer un bizcocho de calabaza, que es muy fácil y rápido de preparar, queda muy esponjoso y delicioso. La calabaza, además de aportar color y un rico sabor, le da a este bizcocho la humedad justa para que se mantenga jugoso por varios días. Pero seguramente os lo comeréis antes de comprobarlo, ya que está súper delicioso. Así que si queréis hacerlo, os dejo los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo y vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos son 250 gramos de calabaza troceada y vamos a pasar a cocerla en el microondas, aunque también la podéis cocer en una olla con agua hirviendo o en el horno. Para hacerla en el microondas le añadimos un poco de agua. Después cubriremos el recipiente con un film y dejaremos que se haga a máxima potencia en el microondas de 7 a 8 minutos. Pasado el tiempo, quitamos el film con cuidado de no quemarnos y podemos comprobar que esté tierna con ayuda de un pinchito. En el caso de que ya esté tierna, ponemos la calabaza en un vaso batidor y la trituraremos con ayuda de una batidora de aspas. Una vez triturada, dejaremos que se temple mientras continuamos con la receta. Junto a 200 gramos de harina de trigo pondremos una cucharada de levadura química, una cucharadita de canela molida y una pizca de clavo molido. Lo mezclaremos todo bien y lo reservamos. En otro recipiente pondremos 3 huevos, unos 150 gramos de azúcar y una cucharadita de azúcar vainillado o esencia de vainilla. Usando un batidor de varillas lo mezclaremos muy bien. También agregaremos e integraremos 100 mililitros de aceite suave, como puede ser el de oliva o el de girasol, y un yogur natural de 125 gramos. El puré de calabaza ya a temperatura ambiente. Y la mezcla de harina que hicimos antes, tamizándola previamente. Una vez lista, la verteré en un molde circular desmontable de unos 20 centímetros de diámetro, el cual he forrado por su interior con papel de hornear. De esta forma nos ayudará a que la mezcla no se salga del molde y el bizcocho sea más fácil de desmoldar. Una vez hecho esto, ya va para el horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado, con calor por arriba y por abajo, a 170 grados centígrados o a 335 grados Fahrenheit durante unos 50 minutos o cuando veáis que ya está listo. Pasado el tiempo lo sacamos del horno y esperaremos unos minutos para que se temple. Después ya podemos desmoldarlo, así que le quitamos el aro y el papel de hornear. Si queréis, lo podéis poner sobre un plato como he hecho yo, y ya tan solo nos queda comprobar qué tal ha quedado cortando un trocito. Pues como podéis ver, queda con un color precioso y muy esponjoso, así que espero que os guste tanto como a mí. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta, te invito a que le des a me gusta. Suscríbete a nuestros canales si aún no lo has hecho. Si la estás viendo por Facebook, te agradecería muchísimo si la compartes con tus amigos. Y si quieres más recetas súper deliciosas como esta, no te pierdas nuestro libro Cocina con Carmen, Sabores de mi Andalucía, que lo puedes encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta el próximo vídeo.